Bueno, y les doy la bienvenida y le doy la bienvenida al doctor Luis Sujatovich, a quien agradezco muy especialmente que se haya tomado el tiempo para compartir con nosotros esta mañana en este segundo conversatorio del ciclo 2026. Y bueno, quiero presentárselos. El doctor Luis Sujatovich es doctor en comunicación social, tiene experiencia en investigación y en docencia universitaria, trabaja en varias universidades de Argentina y de México y es autor de dos libros que quiero recomendarles a todos los que se suman hoy a esta reunión. Uno que después les vamos a compartir el enlace para que puedan consultarlo, porque a mí personalmente me gustó muchísimo, que es Habitar la Red y que se puede descargar de internet, así que ahora vamos a compartir el enlace en el chat. Y el otro que se llama ¿A quién pertenece el aula? ¿Sí? Que fue recientemente publicado, ¿no? Bueno, Luis, bienvenido. Hoy vamos a estar conversando sobre justamente, eh, bueno, el pensamiento y las pantallas, ¿no? Y, bueno, cómo esto también trae sus consecuencias a la hora de leer y comprender. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, primero que nada, buenos días, gracias Silvana por la invitación, gracias a quienes se han tomado el trabajo de sumarse. Em, la propuesta justamente tiene que ver con pensar con pantallas, se llama la charla, en esta lógica de qué sucede o qué no sucede respecto a el estímulo, la velocidad, pero cómo eso impacta en la subjetividad, en la construcción del pensamiento y fundamentalmente en el lenguaje. Digamos, si por un lado uno podría decir que el lenguaje se ha ampliado, dado que tenemos un repertorio, digamos, semiótico más amplio, ¿no? Por emoticones, memes, etcétera. Por el otro lado, pareciera que los aspectos fundamentales de comprensión, de interpretación del mundo, eh, parecen debilitarse. En tal sentido es donde, bueno, empezamos a interrogarnos sobre qué se podría hacer. No se trata solamente de venir aquí a hacer un largo lamento, ¿no? No, no estamos en la posición de quien anhela una época pasada suponiendo que ese gesto podría modificar, sino que lo que queremos es pensar el presente con sus buenas cuestiones, pero también con sus falencias, para ver de qué manera se podría pensar en algún tipo de intervención o suscitar para que otras personas más preparadas intervengan y contribuyan entendiendo que cuando hablamos de lectura, hablamos de interpretación del mundo. No es lectura por armar un club de lectores, no se trata solamente de pensarlo desde el punto de vista, si quieren, literario. Bienvenido sea desde siempre, por supuesto, pero no se trata ni siquiera de tensionar los principios que rigen la cultura digital contemporánea, que tiene mucho más que ver con otro tipo de consumo. No estamos en contra de eso. Ahora, si la pregunta es, eso que se consume desde la velocidad, desde la vorágine, desde el estímulo permanente, ¿cómo impacta? Eh, a mí me gusta siempre recuperar una frase, Silvana, que es cuando algunos jugadores de fútbol, algunas personas de los medios de comunicación, eh, ref- mencionan que quieren expresar algo, pero no tienen palabras. Ay, no tengo palabras para agradecer. Y parece una frase hecha. En realidad creo que es cierto. Es de una honestidad absoluta intelectual. Carecen de palabras. Entonces, cuando uno carece de palabras, carece de matices. No se trata solamente, me parece a mí, de una, digamos, competencia lingüística como un fin en sí mismo. El ejemplo de no tengo palabras, o en mi caso, como estudiante crónico del inglés, me sucede frecuentemente que quiero expresar una idea compleja o una sensación que no se puede resumir a bueno o malo. Entonces no es ni una cosa ni otra y no encuentro, no tengo nodo. Ahora, el problema es cómo empobrece la experiencia.
de los demás mi propia limitación. Es decir, yo establezco una conversación con cualquiera de ustedes, supongamos siendo docente, y quiero expresar algo, y llego, pero a las inmediaciones del concepto, porque para poder introducirme en el concepto requeriría un bagaje que no tengo. Y ustedes, como estudiantes, se van con esa carencia que luego, probablemente, si no se dan a la tarea de subsanarla, la replican y probablemente hasta la profundicen. Y ahí es donde nosotros empezamos a encontrar con Silvana la necesidad de repensar en términos de la lectura no ya como un fin en sí mismo, miren lo que les digo, sino como un ejercicio que permita una ciudadanía más plena, no exclusivamente desde el goce, que uno puede en todo su derecho decir no me gusta la lectura en términos de no me gusta como actividad de ocio. Pero eso sí me parece que es una dimensión que no desconocemos, pero que no nos involucra o no nos preocupa. ¿No, Silvana? No, no es que lo preocupa ahí es que haya poca gente que se anote en un club de lectores, ¿no es cierto? Claro, totalmente. O sea, en realidad, bueno, eso es para otra conversación, Luis, ¿no? ¿Qué es lo que nos produce placer en este tiempo, ¿no? Y si realmente sentimos ese placer o es un poco construcción. Pero es para otra conversación, para otro momento, ¿no? Esto de poder definir, ¿no? Lo que nos da gozo. Pero estoy de acuerdo, ¿no? En esto de que la escasez de palabras en realidad es una manifestación de falta digamos, de conceptos, falta de construcción de sentido de lo que nos rodea en el entorno y por lo tanto esto que mencionabas, ¿no? O sea, limito también mi forma de interactuar con otros, ¿no? Al no tener cómo expresar lo que siento, lo que pienso, lo que necesito de esos otros, ¿no? No tengo herramientas para conectar. ¿Vos crees que las pantallas, digamos, están restringiendo el desarrollo de este pensamiento, ¿no? O sea, este pensar con pantallas, ¿de qué manera está influenciando sobre todo en las generaciones más jóvenes que tienen a lo mejor un uso digamos, abusivo, ¿no? de las batallas, o más que abusivo, porque ahí tendríamos que determinar que es un uso equilibrado, eh, un uso vacío de sentido muchas veces, ¿no? De pasar el tiempo. ¿De qué manera te parece que impactan las pantallas en el desarrollo de pensamiento? Podrían impactar de muy buen modo, pero no sucede, pero no por la pantalla. A mí siempre me gusta pensar en la acción del sujeto y no en el medio, ni desde la perspectiva, ¿viste? Súper crítica de creer, porque casi me desresponsabiliza, ¿no? Si la tele es mala, bueno, yo soy bueno, es la tele la que me hace mal. Y digo, bueno, yo decido prenderla. Yo decido, no es Gran Hermano, que si apago la pantalla me golpea la puerta la policía. Yo digo, las pantallas podrían inscribirse en un registro de prácticas culturales para potenciar, para enriquecer, para mejorar, para viabilizar. El asunto es que no se insertan de ese modo porque digamos, las normas o el estado de la cuestión que la recibe, es decir, la cultura que les da lugar, es una cultura posmoderna muy pauperizada para los valores de la modernidad. Quizás en un tiempo haya otros valores y entonces reconfiguremos este asunto, pero en este intermedio en el que estamos, en donde todavía incluso está en discusión si es modernidad tardía, digo, todavía estamos en ese tema, claramente se han insertado en un registro que no está favoreciendo, porque hay digamos, una celebración del ocio desde la velocidad. Me parece que esa es la idea del ocio como, a ver, me parece a mí que la lógica de lo mucho, de tener mucho, también hace tener mucho desde el ocio. Yo tengo que mirar mucho, tengo que hacer muchas cosas, y mi ocio tiene que estar ocupado. Y creo que en esa lógica es difícil, digamos, pensar lleva tiempo, problematizar lleva tiempo.
hasta les diría que es necesario hasta aburrirse para poder, ¿no? Absolutamente. Casi decantar una idea o no sé si les pasa, por ahí es una cuestión generacional, ¿no? Pero a mí luego de un día, un largo día de pantallas, es como que necesito salir a caminar. En un punto es como decir, bueno, necesito como, ¿no? Procesar todo esto que me ha invadido, ¿no? El celular, la computadora. Bueno, me parece que esos espacios mucho no se están dando, por un lado. Mucho no se generan espacios. Por el otro lado, también hay que entender que está inserto en una cultura del aprovechamiento integral del tiempo bajo la premisa de la productividad. Y eso es grave. Claro, ¿para qué voy a estudiar esto? ¿O para qué me voy a sentar a leer si no me va a dar plata? Es una locura eso, porque entonces ya somos una máquina. No desenchufes la máquina que siga produciendo. Y ahí claro que tengo un problema sustancial en el cual probablemente la lectura sea un síntoma. Volvemos a la lectura en general, no a la lectura en particular, como bien dijiste vos, Silvana, que sería otro momento, pero incluso eso impacta. Y uno podría decir, bueno, ¿y esto cómo se traslada a la sociedad en general? Bueno, con ciertas construcciones de sentido, con cierta cuestión en torno al sentido común, de la productividad tensionando la educación, la productividad tensionando las ciencias sociales, las ciencias humanas, las artes. Esta lógica, si todo se transforma en válido por aquello que me provee en términos materiales, ¿para qué me voy a hacer un amigo? ¿Para qué quiero un amigo si no Sí, me compra nada? ¿No? sí, sí, sí. Y eso está, digamos, bastante instalado en formato de creencia. Yo lo percibo incluso dentro de las familias. O sea, muchos papás sobrecargan la agenda de sus niños pequeños con muy buena intención, obviamente, con mucho amor, con la idea de que si hacen muchos cursos, ¿no? Salen de la escuela a las 4 de la tarde, van a natación, después hacen una clase de taekwondo y no sé qué, se acuestan a las 12 de la noche, con toda esa actividad están favoreciendo su futuro, por decirlo de alguna manera, pero no les queda ningún espacio de ocio y el ocio es muy necesario para que aparezca la creatividad, para que digamos, podamos, bueno, generar preguntas, por ejemplo, ¿no? Sí, sobre uno mismo, ¿no? El vacío genera preguntas, exacto, sobre uno Claro, me mismo, pregunta la sobre vida. qué me gusta, ¿no? Qué tipo de persona me gustaría ser, lo que estoy haciendo me interesa, me gusta. Digo, ¿no? Cuestiones que parecen, reitero, fíjense, curioso, porque en realidad estamos yendo a cuestiones que parecen superadas en un término. ¿No? Pero estamos saliendo de la Edad Media, en donde el sujeto se mira y dice, ah, yo existo, no soy solo el plan divino. Pero en realidad ahí hay una clave que es esto de el tiempo que vale es el tiempo que produzco, el tiempo en que yo lo aprovecho para, me parece que ese es el primer gran asunto, porque eso impacta en el tiempo libre, impacta en mis vínculos, pero también impacta en mis expectativas respecto a lo que voy a buscar en un curso, ¿no? Esta pregunta de, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, habrá que ver, no sé, dentro de 10 años, para qué, ¿cómo, digo, hasta qué punto uno podría, ahora, eso es como la base sobre la que solo se pueden sustentar ciertas prácticas, ciertas actividades y ciertas relaciones. El punto es que eso después no solo carece de sentido, sino que tiene por consecuencia última la construcción de paradigmas políticos absolutamente eh, reñidos con la diversidad, porque la diversidad, la democracia, el respeto por el otro, la vinculación con quien es distinto, solo nace a partir de una reflexión y de una valoración. Si yo miro al resto como una mercancía o un servicio, o sea, yo hablo con Silvana porque Silvana el día de mañana, ¿quién? Y Silvana, yo le hablo a él, si entramos en eso, ¿cómo nos vinculamos socialmente? Uno hasta podría pensar que ciertos regímenes políticos contemporáneos existen
porque estas cuestiones están presentes. De hecho, uno podría pensar, bueno, ¿para qué ir a la escuela? No, ¿para qué ir a la escuela? Porque en realidad la información, bueno, todo esto ya está en agenda por la inteligencia artificial y demás. Uno se podría preguntar, ¿la IA me enseña a ser democrático? En esa burbuja que me construye para decirme espejito, espejito. Probablemente si yo no la dirijo hacia esa tensión, es decir, vincularme con un otro, no. Bien, ¿y quién me abre una, digamos, oferta cultural, social, política, histórica, por fuera de aquello que mi propia subjetividad me puede proveer, incluso con todas las pantallas que, como ya se ha demostrado, son servicios que buscan complacernos para sostener nuestra atención, porque nuestra atención es el insumo que necesitan para su negocio. Ya está dicho esto, no es una novedad. Entonces, uno podría plantearse que la discusión sobre la formación debe desplazarse de lo, podríamos decir, ilustrado, desde ese proyecto iluminista, desde ese proyecto del positivismo, de las personas usando la razón y entonces todos lo vamos a entender. No, a una noción respecto a, bueno, ¿cómo vamos a hacer para convivir con quien no piensa como yo en un régimen en donde si no me ofrece o no me resulta productivo, no me vinculo? ¿No? ¿O cómo construyo un escenario de variedad cultural que existe? La especie humana es diversa. No es que hay que construir, lo que hay que hacer es reconocerlo, permitirle, ¿no? Ahora, claro, por eso digo que esto que es fundamental, que es la lectura del mundo, en última instancia uno puede decir, uno debería ir a la escuela o formarse para emanciparse, socialmente, culturalmente, políticamente. Entonces, ahora, no puedo emanciparme si primero no leo cuáles son mis claves, mis coordenadas. Digo, vuelvo a Freire, ¿no? Freire decía, bueno, la lectura no es la lectura del texto, es la lectura del mundo, de las relaciones, de mi lugar en esas condiciones y empezar ahí a romper con eso, tensionarlo, discutirlo. Entonces, nos parece, creo, Silvana, que las pantallas podrían estar cumpliendo otro rol, pero somos nosotros los que, inmersos en esas lógicas que no discutimos, las conducimos hacia un lugar que indudablemente potencia, reproduce y multiplica. Bueno, en este sentido, y volviendo al título que le pusimos al encuentro, ¿no? Pensar con pantallas, ya empieza a haber evidencia, ¿no? De cómo estas herramientas de inteligencia artificial relajan la actividad cerebral a tal punto que, o sea, podemos llegar a perder ese ejercicio de generar pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, no podemos prescindir porque de las pantallas, ni tampoco es cuestión de demonizar y alarmarse, decir, bueno, ahora salimos todos de lugares de los que no podremos salir, porque evidentemente nos han traído mucha ventaja esta, ¿no? De estar esta mañana reunidos en este espacio virtual, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ves el escenario? Somos gente de educación, ¿no? Desde nuestro lugar de educadores, desde nuestro lugar de padres, ¿cómo es el escenario eh, en los próximos 2 años? No nos alejemos mucho porque la velocidad de las cosas no nos permite mirar más allá y te diría que 2 años es mucho. eh, digamos, pensar con pantallas. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Qué deberíamos despertar en nuestra conciencia para usarlas bien, ¿no? Mm, Gran pregunta. Me parece que el primer ejercicio es el que estás proponiendo vos, que es un ejercicio epistemológico complejo, que es salir de la queja, de la denuncia e ir hacia el estudio, el análisis, la interrogación. Porque eh, establecer una vinculación con un otro que tiene esos consumos desde el lugar de la denuncia pura y dura
no funciona. Fíjate que ni siquiera funciona en aspectos también muy importantes, como por ejemplo el cigarrillo, el alcohol. No funciona con te mata. Funciona cuando se entrama, cuando se explica, cuando se vincula, cuando se acepta ciertas dosis. Digo, cuando vos estableces un vínculo poniendo al otro en un lugar en el que algo vas a tener que, en el buen sentido de la palabra, negociar. Entonces, a mí me parece que lo primero que hay que hacer es decir, bueno, nosotros venimos de otro mundo, de la modernidad, de la no digitalización. Yo siempre cuento que mi tesis de grado hace ya 20 años le hice a máquina de escribir. Entonces, claro que uno tiene, ¿sí? Una organización mental, digamos, analógica, ¿sí? Que no, no. Ahora bien, pero si uno suspende sus certezas, al menos algunas, o al menos suspende el deseo de establecer que esa es la verdad, dialoga, interroga, puede empezar a tramar, ¿no? Un diálogo en el que digamos, bueno, a ver, ¿por qué te conectaste? Sería una hermosa pregunta. ¿Qué busca? El otro día estaba como de tesis, una tesista que creí que se iba a enojar y se iba a ir, pero se quedó absolutamente indignada con el uso de inteligencia artificial en las escuelas secundarias y que los chicos no estudian. Ah, la verdad, esa indignación es buenísima, pero es un panfleto, no una tesis, porque si vos vas a hacer una investigación cuando ya sabes el final, bueno, no, no tiene mucho sentido, ¿para qué vas a investigar? Entonces yo le planteaba, digo, bueno, está bien, pero ¿por qué se copia? ¿Qué pasa con los contenidos? ¿Qué pasa con la formación? ¿Qué pasa con el proyecto personal? No tengo respuestas, digo. Pero me parece a mí que en vez de plantearnos en el rechazo y en la lucha, a veces la pregunta habilita a que la otra persona nos dé cuenta de una dimensión que nosotros no podemos ver. Yo no puedo ver como ve Silvana, ni Silvana puede ver como, por más que le pongamos la mejor, porque somos personas distintas. Entonces me parece que primera cuestión con la pantalla sería buenísimo decir, nos encantaría que estén todo el día en la plaza, pero ya no están. Sí, está la Play, está el celular, está la pantalla. Bueno, bien, esa es la realidad. Eso es lo que, típico acción de padre, ¿no? Me hubiera gustado que hiciste esto, pero no vas a dejar de ser mi hijo por haber hecho esto. Sentémonos a ver qué hacemos con esto, qué pasó, que no pase más o cómo lo morigeramos, ¿no? Ese es el primer punto. Y el segundo punto me parece que es no perder jamás la perspectiva de lo que pasó antes para ver qué puede aportar a lo que pasa ahora. No para traccionar, no, no se puede, porque al fin y al cabo nosotros teníamos, cuando éramos jóvenes, prácticas que seguramente para nuestros padres y para nuestros eran inaceptables. Indudable, claro, indudablemente. Sí, 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 por eso saliéndonos de la alarma entre generaciones, creo que sí analizar el escenario de una manera crítica, ¿no? ¿Qué hacemos con estas generaciones que quizás no perciben esto que nosotros estamos mirando y que en el mientras tanto, ¿no? Despiertan, se están perdiendo de desarrollar habilidades que les van a permitir entender el mundo. Con todo esto que nosotros vemos que la tecnología trae de negativo, que puede ser eh, hacernos la ilusión de que elegimos, ¿no? Cómo pasar el tiempo, hacernos la ilusión de que aceleramos procesos que en realidad en los que nosotros no estamos participando de lleno, ¿no? Eh, Trayéndonos estos sesgos que a lo mejor no llegamos a percibir. Entonces, sí estamos amenazados, ¿no? Creo que los que venimos de otros paradigmas lo vemos con más claridad. Y bueno, ¿qué hacemos con eso, Luis? O sea, vos sos profesor universitario. ¿Qué hacemos los profesores universitarios con estos estudiantes jóvenes que vienen con estas habilidades menos y que necesitan urgentemente desarrollar, eh, porque quizás sea su última instancia, ¿no? Para poder desarrollarlas? Sí, a ver, primero habilitar el diálogo y después me parece a mí descentrar la tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Ponerla en un lugar más mundano. Creo que la IA nos ha vuelto a poner eh, o nos ha hecho llamarnos la atención respecto a esta casi sacralización de la verdad.
la verdad como una verdad tecnológica, la verdad como aquello, y uno debería decir, bueno, miren, la IA responde o devuelve aquello que le fue dado. Yo siempre pongo en este ejemplo, digo para pensar que los algoritmos tienen la huella de la cultura en la que fueron escritos. Yo me parece que justamente habilito el diálogo para salirme del lugar del dedo que acusa, escuchar y después de eso volcar la mirada hacia la tecnología, sus consecuencias, sus lógicas y empezar a pensar qué lugar tenemos. La emancipación, pero incluyéndola en tecnología. Por ejemplo, pongo este ejercicio que menciono todos los años. Para el 2 de abril del año pasado, para mi hijo en la escuela primaria, le pidieron hacer algo sobre Malvinas. Entonces, aproveché y le pregunté a distintas inteligencias artificiales de Malvinas. Todas hablaban de un territorio en disputa administrado por Gran Bretaña. Háblame de subjetividad y de sesgo. Bueno, ahí está, ahí tenemos la tarea con la tecnología. Lo que pasa es que hay que involucrarse, embarrarse, meterse en la discusión y decir, bueno, no la rechazo. Vamos a preguntarle. Entonces, cuando mis estudiantes ven lo que dice, salen, no digo salen espantados en términos de no usarlo, sino que dicen, ah, no, pero pará, pero ¿cómo dice eso? ¿Pero cómo es posible? Bueno, este ejemplo lo que está poniendo de relieve es que no es inocente, no es inocuo, no es imparcial, no es científico. Es un producto científico, pero sus respuestas no lo son en el sentido de una aproximación a la verdad, como si la ciencia fuera neutral. Lo sé, pero esto es como más fuerte. Entonces yo creo que en los próximos 2 años el gran trabajo es la desmistificación de la IA y también esto que vos mencionabas. Bueno, algo que yo la semana pasada lo planteaba en un texto de divulgación que era, bueno, ¿la velocidad para qué? Y después de la velocidad, ¿qué? Yo resuelvo y hago y hago y hago y hago, ¿no? Entonces resuelvo todo con la IA, no hago esfuerzo, ¿no? ¿Y qué recompensa hay al final? Porque lo del eh, balde lleno de oro al final del arco iris es un mito, digamos, ¿no? No hay nada. De hecho, en realidad dicen los que saben que no tiene fin en realidad el arco iris, ¿no? Digo esto porque también me parece que es una buena pregunta. Bueno, correr tanto, resolver todo sin esfuerzo. ¿Para llegar a dónde, no? A la ¿Qué, poltrona a satis- leer un libro, Luis. qué satisfacción esperás que suceda? Digo, pero por eso digo, no desde yo a tu edad construí un barco en el patio de mi casa. No, 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 no. Digo, ¿sos consciente de que eso es como la ardilla o el ratoncito? Digo, entonces, me parece a mí que cuando uno empieza a problematizar, ¿qué emergen? Preocupaciones humanas. No somos cyborgs, no son robots las nuevas generaciones. Lo que ocurre es que a veces tampoco se encuentran en esos lugares, en esas ocasiones, de pensar con pantallas. Por eso el título, es decir, no las sacamos, no las guardamos, no, pero las problematizamos porque me parece que a veces, y eso es una ventaja de nuestra edad, nosotros vivimos sin tanta velocidad. Lo cual no significa que las tecnologías no hayan ido avanzando en nuestra ansiedad y en nuestra... Basta ver un diario de 1880 y uno de 1980 para advertir que los tiempos se aceleraron. Lo que ocurre es que esto fue un salto brutal. Entonces, digo, me parece a mí que el diálogo, la mirada crítica, utilizando, metiéndose, ¿no? En otro ejercicio hice un video de estos cantantes nuevos, nombre que no conozco, analizándolo. Entonces empiezan a aparecer cuestiones de clase, de roles de género, cuestiones así que está bueno tomarlas nuevamente, no para satanizar, sino para decir, ¿usted está de acuerdo con esto? ¿Realmente representa su manera de pensar? Entonces ahí empezás a problematizar, pero no desentendiéndote de los consumos culturales, sino asumiéndolos como una realidad ajena a nuestra voluntad y que debemos asumir. Sí, absolutamente. Creo que nos vamos a enfrentar a una etapa en la que debemos empezar a ver esos hilos invisibles, ¿no? Detrás de la IA, detrás de las redes, detrás de Internet. Y un poco la pregunta, y lo conversábamos en una charla que tuvimos en otro momento, es la pregunta por la propia existencia nos va a tocar, ¿no? O sea, que, digamos, quiénes somos, qué hacemos acá y para qué, esto que decías, ¿no? ¿Para qué nos estamos apurando? ¿A dónde queremos llegar? Eh, Vamos a terminar, digamos,
preguntándonos, ¿no? Ayer escuchaba a alguien que decía que, bueno, en 2 años ve que la IA va a empezar a reemplazar muchas labores y que entonces nos vamos a enfrentar a un nuevo paradigma económico en el que muchas personas no van a estar, digamos, trabajando en trabajos como los conocemos hoy, ¿no? Sino que va a haber inteligencia artificial reemplazando. Y entonces la pregunta va a ser, digamos, ¿qué hacemos nosotros con todo ese tiempo, ¿no? Eh, a mí, si me preguntás, me entusiasmaría tener todo ese tiempo para hacer todo lo que yo querría hacer y nunca me alcanza el tiempo, ¿no? Leer un montón de cosas y escribir o lo que sea. Pero, digo, es el deseo de todos tener ese tiempo, recuperarlo para enriquecerse personalmente o realmente cuando nos enfrentemos al vacío. eh, de actividad, muchos no van a saber qué hacer con su propia existencia. Entonces hay que ir construyendo un poco, me parece, estas ideas, ¿no? De quiénes somos, qué propósitos tenemos. Bueno, Sí. pensarnos. En el libro En busca del sentido de Viktor Frankl, dice que el sentido no es aquel sentido de trascendencia enorme, no ese sentido filosófico. Él dice que el sentido lo encontramos y lo elaboramos, lo construimos en las acciones cotidianas en las que nosotros sentimos que estamos haciendo algo que verdaderamente vale la pena, en lo que de alguna manera nos sentimos representados, interpelados, en aquello pequeño. Y la sumatoria de esas acciones pequeñas son las que nos pueden dar a nosotros el sentido de nuestra vida. Es una abreviación brutal. Lean el libro. Lo que acabo de hacer, diga que. Eh, Sin embargo, me parece a mí que justamente esa es una de las cuestiones que más interrumpe la noción, diríamos, ambiciosa, material y absolutamente egoísta de la posmodernidad. El extremo individualismo que en algunos aspectos nos permite una pantalla, un espacio, una expresión, ¿no? Una serie de cuestiones que hace 50 años, 30 años el paradigma de la comunicación como difusión, un diario, una radio, un televisor, habría sido absolutamente imposible técnicamente. Pero me parece que la contrapartida es empezar a, por un lado, perder noción del proyecto social que uno participa. Parece que lo comunitario, lo social se diluye, y en esa disolución también empezamos a perder registro de lo que nosotros queremos para nosotros mismos. No es casualidad que la noción de Estado se pierda, que la cuestión política se pierda, y que aparezcan expresiones o retrógradas o difíciles de categorizar, que lo que buscan es aunar voluntades para tratar de construir, aunque sea pequeñas comunidades en torno a gente que tiene un Falcon, ¿no? Y vos decís, ¿cuánto te puede emocionar que un tipo que vive a 300 kilómetros de tu casa tenga el mismo auto que vos? ¿Cómo te puede interesar? Digo, ¿no? Pues no, ni siquiera es el mismo apellido, ni fuiste a la misma escuela. Y fíjense cómo todo eso, bueno, probablemente sean las manifestaciones incompletas, minúsculas, pero de que lo que están poniendo de fondo es que sin un sentido, sin una comunidad, sin un espacio social, se hace difícil. El dinero es lo que lo transformamos. Si el dinero es dinero y nada más que dinero, los otros días escuchaba una entrevista muy interesante al hijo del gran digo, en el sentido de importante, narco, eh, Escobar. Y él decía, mi padre era una de las personas más pobres del mundo, porque lo único que tenía era dinero y tenía que estar continuamente preocupándose por múltiples cuestiones. ¿No? Entonces yo retomo eso y digo, bueno, por eso, pero lo que ocurre es que hay que desmontar el sentido común respecto a que el dinero es en sí mismo la felicidad y de que no hay otro camino para ninguna otra realización del sujeto y que debe ser esa realización desde el punto de vista puramente individual. O sea, es la ruptura de todo lazo social. Yo creo que eso es lo que termina generando, reitero, me lo explico de ese modo,
Yo terminé la escuela primaria en 1989, gente, ¿no? Es casi un antes de Cristo. Punto. Y hay un grupo de WhatsApp que la gente se escribe. Yo me acuerdo que vos en cuarto grado, yo no me acuerdo ni que fui a cuarto grado. Claro, sí. Agradezco que haya gente que no pueda, pues si un día me piden un papel que certifique, estoy frito. Y digo, ¿por qué se anota la gente? Y se pasa horas hablando de lo que pasó en un recreo en tercer grado. Claro, cuando vos no tenés una comunidad que te contenga, que te refleje, vos sos porque el resto es. Vos no podés ser solo, ¿no? Entonces, Claro, claro, te terminás juntando con gente con la que alguna vez construiste algo, a ver si esa gente te da el soporte, el es un contenido. reflejo. Entonces, ahí me parece que hay un punto que es desmontar esta lógica de vas a ser feliz el día que todo el mundo te conozca y tengas mucha plata y estés solo en una isla. Lee Robinson Crusoe para darte cuenta que no viene por Que ahí el no, asunto. claro. Por eso digo que ahí es donde nosotros debemos ser operativos, ahí es donde nosotros podemos tratar, ¿no? De romper con esos mitos, porque también la posmodernidad tiene sus mitos. Y uno de Sí, esos mitos es la totalmente. velocidad, la individualidad, la cuestión del cuerpo, la cuestión del dinero. Algunas que vienen de la modernidad, pero que se han superpotenciado. Pero después terminan juntándose en una plaza personas que tienen chihuahuas. Y vos decís, ¿a qué viene ¿Por qué? esto? ¿A qué viene? Sí, hay un montón de gente en el mundo que tiene chihuahua. ¿Cómo no? Mi vida, 6 millones de perros en el mundo. No, claro, pues yo necesito hablar con alguien. No, yo necesito conectar, vincular. Ah, bueno. O sacarnos la foto. Y sacar, ah, por O, supuesto. o en ese orden, foto y después en todo caso conversamos. Sí, 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 sí. Sí, claro, sí, sí, pero lo necesito, ese impulso de la vinculación no desapareció. No, no, no. Y bueno, es como, digamos, lo básico, ¿no? Lo que está en nuestra esencia. Mira, acá hay un comentario que quiero compartir Sí, para que puedas responderle. Dice, tomo lo que plantea Luis y pienso, Leonardo dice, algunas formas de pantalla se están generando una subjetividad hiperindividualista que modifica las inscripciones sociales que conocemos. La pregunta sería, además de cómo pensar con pantallas sin dejar de ser seres sociales, que es lo que nos hace humanos básicamente, ¿no? es Entonces, te parte estás de lo que planteando. es excelente lo que nos propone Leonardo, que creo que ahí es en donde uno debe empezar a pensar en la agencia del sujeto, es decir, qué hace con su entorno, y en la posibilidad de construir un proyecto individual. A mí me sucede que en general no ven un futuro, no se preocupan por un futuro, pero el mero presente es una experiencia animal. El animal vive el presente, no se acuerda de ayer ni supone que la semana que viene va a ser otoño. Creo que hay que, por eso digo, la dimensión del humano desde la vinculación, desde la escucha, pero también desde el reconocimiento de que el otro existe, de que el otro está. Porque creo que las redes sociales, justamente, fíjense qué curioso que hablemos de la cultura de la cancelación. Claro, porque hay una profunda intolerancia. Entonces me parece que la recuperación del diálogo y de la lectura y, reitero, de las nociones fundamentales que nos hacen humanos se vuelven indispensables repensar en términos de, bueno, a ver, esto que te gusta, ¿por qué te gusta? Realmente digo, ¿qué es lo que vos querés para tu vida? Y no voy al principio kantiano de eso que a vos te gusta tu vida, si todo el mundo lo hace, ¿cómo sería el mundo? No voy tan lejos, voy más cerquita. Porque a mí me parece que, reitero, pensar con batalla supone habilitar el diálogo reconociendo la diferencia, y esa diferencia en realidad nos tiene que habilitar, a su vez, para poder intervenir digamos, en la reconstrucción de un lazo social. Y la reconstrucción de un lazo social no se puede hacer sin formación. No digo educación en la casa, sin formación, no. A ver, y esto sí tienen razón los iluministas. Una sociedad que no está educada no puede ser democrática. Y es verdad. Y es verdad, porque si yo hago lo que quiero, esa expresión, ¿qué significa? No me preocupa lo otro, no me ajusto a leyes, las normas no me preocupan y desafío toda autoridad. Bueno, entonces salimos todos con un palo a la calle y bueno, al que se me cruza le pegué porque me interrumpió el paso, ¿viste? Y yo quería pasar, o sea, que escúchame. ¿Sí? Entonces, por eso digo que justamente, no es, por lo menos para mí, es azaroso
que las ciencias sociales, las ciencias humanas y las artes estén tan bastardeadas en una sociedad que ha optado por el camino opuesto, porque esas son las que nos recuerdan el sentido, el vínculo, las emociones. Bueno, hay que volver a eso. Por eso yo creo que es mucho más relevante hoy, en un aula, un diálogo como el que estamos teniendo aquí, que una exposición teórica sobre. Porque la exposición teórica sí que lo puede hacer las tecnologías y mucho mejor, seamos justos, ¿no? Con recursos y con cosas y con datos específicos. Ahora, ese diálogo, para que la persona se plantee si eso que está haciendo es consciente de que lo está haciendo y quiere hacer eso, sí, por eso digo, me parece que la emancipación viene por ahí, por un lado, por el reconocimiento de mi situación y por el otro lado, para empezar a ver a los demás. Sí, también creo, ¿no? Y en este sentido bueno, de todo lo que se ha potenciado, ¿no? Una de las cosas que se ha potenciado, pero que es una ilusión, es que estamos más comunicados, ¿no? Eh, digo, hoy no tenemos espacios para estar solos, espacios de privacidad, hay como un débil, digamos, concepto de lo que es el ámbito privado, el ámbito necesario para pensar, sí, para construir mis propias ideas que después compartiré con otros, pero necesito, digamos, analizar, necesito escuchar, procesar lo que el otro dice, bueno, un montón de instancias antes de poder transmitir mi propio pensamiento. Esta ilusión de que estamos tan conectados también ha debilitado la comunicación de la buena, ¿no? La que es intercambio, como mencionaba recién, la que nos ayuda a llevarnos una idea para seguir analizando. Puedo estar o no de acuerdo, pero después de que haya interpretado eso, analizado, sacado conclusiones, o sea, necesito proceso. Y eso requiere tiempo también. Sí, y también creo que la ausencia de un proyecto personal, la ausencia de un proyecto social, no me impulsa a intentar mejorar. Lo tomo como soy, que en parte uno diría, está bueno, te reconoces como sos. Sí, sí, hasta un punto, porque si no, eh, terminaría haciendo la misma cosa que a los 5 años, porque bueno, yo soy así. Bueno, en parte, no caer en un modelo que monopolice el aspecto, las ideas, el estatus, la raza, el género, está genial. Pero por el otro lado, cuando uno no ve más que lo que va a pasar hoy, se hace difícil pensar ya no solo en un proceso, sino en una mejora, en un trabajo sobre sí mismo. Lo que diría Foucault de las tecnologías del yo, es decir, ¿qué voy a hacer para intentar mínimamente eh, ser una mejor persona sin un afán económico? Vuelvo al inicio. Ser por ser. Digo, estoy leyendo un libro que se llama La utilidad de lo inútil, ¿no? Y lo que plantea es que es necesario por momentos ser inútil. O sea, tener un tiempo, eh, porque si no, reitero, la lógica del mercado llevado al extremo no provee felicidad. Ese es el punto. No, no nos completa como seres humanos. Vos ves a las personas mega archi, súper ricas y te dicen, no, yo en realidad esto. No, sí, pero no era ese el camino. Me parece a mí, reitero, pero claro, se cayeron los grandes discursos que ofrecían, aunque sea hasta en la mala mirada, la mirada crítica, un analgésico. Si yo no creo en Dios, yo no creo en la sociedad, yo no creo en nada, no creo ni en mí mismo. Y entonces, ¿qué me voy a poner a estudiar? O a trabajar, o a pulirme, o a mejorar, o a desarrollar mi oralidad en pos de ser mejor recibido en ciertos ámbitos. Da lo mismo, como en el piso, como el perro. ¿Sí? Entonces, me parece a mí que la carencia de un gran discurso impacta negativamente. Y como no vamos a nosotros poder construir ese gran discurso, porque esos son sentidos que seguramente las nuevas generaciones irán tramando ante la ausencia, no se puede vivir sin relatos. Algún relato tenés que tener. Lo que pasa es que hoy lo que se tiene son pequeños relatos que parecen magnificarse para convertirlo por un rato en un gran relato. Por ejemplo, fuimos todos compañeros del secundario o de la primaria del 83 al 89. Entonces,
pero se agota en 15 días. ¿Sí? Yo creo que es ese punto, ¿no? En la necesidad de la recuperación de lo básico, en el encuentro con el otro. Como decía Galeano, dejar de pensar al otro como una amenaza y empezar a pensarlo como una promesa. Creo que ahí, por eso digo, es la cuestión del diálogo, de la apertura para esto que está hablando de reconocer lo social, ¿no? Reconocer la humanidad en el otro, diría Levinas, ¿no? La obligación de reconocer la humanidad en el otro. Bueno, ya vamos cerrando el encuentro y me gustaría como, bueno, quedaron como muchas puertitas ahí abiertas, pero me gustaría que sacáramos una conclusión de esto que empezamos a conversar, ¿no? Porque creo que es como un disparador para pensar, por lo menos a los que estamos iniciando el ciclo lectivo, muchas cosas para llevar, trasladar, ¿no? Por ejemplo, al ámbito del aula. Eh, Creo, Luis, y te lo digo, capaz soy una persona que ve la mitad del vaso llena, que todos estos interrogantes que se nos abren como especie, ¿no? Eh, son súper desafiantes y lo veo de una manera optimista. Creo que, bueno, estamos en tiempos de enfrentarnos digamos, al recorrido que hemos hecho hasta acá, ¿no? A esta vorágine de pantallas que nos ha llevado hasta acá, tomar las oportunidades que nos da la tecnología, que son muchas, y empezar a repensarnos como especie, pero para poder conectarnos. Y en ese sentido, y volviendo al ámbito de la lectura, que quizás es lo que nos convoca dentro del marco del diploma de lectura en comprensión, la lectura que es un encuentro con otros, que no están ahí físicamente, pero que están en esos textos, esas voces, ese entramado, eh, es una de las actividades que nos puede llevar, ¿no? a pensar y a desarrollar pensamiento eh, que digamos que debemos recuperar, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo podemos invitar a estos jóvenes que hoy no han encontrado esa conexión con esta actividad, reconociendo que hay nuevos modos de leer y que las redes y las pantallas los convocan también, digamos, en puntos de lectura fragmentada y demás? ¿Qué te parece que podríamos hacer para dejar como un cierre más de tipo práctico, al menos para Luis Ujatovich, ¿no? Que podríamos hacer? Debe haber más respuestas, pero Pero, eh, para mira, convocarlos. a mí me parece que la lectura ofrece dos dimensiones que se potencian. La primera, lo que hemos tratado de conversar aquí, que tiene que ver con que nos ayuda a la emancipación. Es decir, ¿no? Esta idea de ser libres, no se puede ser libre sin una lectura del mundo. Y esa lectura del mundo se realiza, entre otras cosas, en esta lectura, por ejemplo, con las pantallas, con los textos, con las imágenes. Digo, se puede leer una película en este sentido, de interpretación crítica, de mirada problematizadora. Pero además de esa dimensión, que probablemente sea la más urgente, hay otra que tiene que ver con la multiplicación de goces que ofrece. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede tener mucho dinero y viaja a Europa. Puede pasar por el Coliseo como si fuera una ruina. Porque ¿qué lo vuelve atractivo al Coliseo? Su historia. Es decir, una lectura de la interpretación, una lectura de la construcción de subjetividad de los romanos. Bien, entonces, también por ese lado, la apertura en torno a las múltiples instancias de goce también deberían incluirse, insisto, en un segundo plano. Probablemente el primer plano es la emancipación en términos de una mirada crítica que me permita a mí potenciarme y vincularme con los demás desde un lugar diferente que no sea el de la mera productividad. Y en un segundo punto digo, bueno, si uno quiere gozar y tener mucho dinero, ¿qué va a hacer con ese dinero? Yo recuerdo, y con esto cierro, de vamos a poner una figura televisiva para no entrar en detalles,
que había tenido la oportunidad de ir a Grecia por un trabajo. Entonces en la entrevista le preguntaron si había ido al Partenón. La respuesta fue, ¿a dónde? Entonces digo, si uno tiene mucho dinero, puede tenerlo. Ahora, ¿cuánto de goce está perdiendo por no haber podido ejercitar, ¿no? El esfuerzo, ¿no? que supone esta lectura del mundo crítica, pero esta lectura del mundo también en términos de oportunidad, de goce, de reflexión, de satisfacción? ¿No? Uno ve una gran película y no sale contento en un punto de decir, che, qué suerte esta experiencia estética a la que tuve. Bueno, me parece que esas son las dos claves para volver sobre esta cuestión de la lectura con y sin pantallas. Bueno, nos quedamos entonces con esta última reflexión, pero pensando, ¿no? El desafío que tenemos por delante, ¿no? Para poder convocar a jóvenes, a niños, adolescentes, a estas actividades que en realidad son esenciales para poder seguir desarrollando habilidades como seres humanos. Muchísimas gracias, Luis, por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron. Voy a dejar de grabar en este momento y los invito